Un espacio donde la lucha no se silencia. Y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Muy buenas tardes, amigos. Qué alegría poder compartir el día de hoy un programa más de tu programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Hoy día, lunes 6 de mayo, conéctate, ya prende, dile a tu amigo, llámale, ya comenzó No Negociable, digan que prendan esa radio, está ansiosa de ser escuchada. El día de hoy, como siempre, nuestros queridos amigos y colegas Jorge de Lama e Isabel Soto también quieren saludarlos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Isabel Soto. Gracias, Paolita, Jorge, por el pase. Y hoy día también vamos a abordar un tema que a ti te interesa. Estamos muy seguros de que va a ser un tema candente, que vas a poder enviar también tus preguntas, tus consultas. Pero siempre recuerda, por los 100.1 FM, transmitiendo las 24 horas, porque Betel te acompaña. Hola amigos, soy Jorge de Lama, bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable y espero que hoy día, lunes 6 de mayo, estén pasándolo muy bien, estén poniéndose cómodos y listos para escuchar este programa porque la verdad es un tema muy interesante y no les voy a contar nada hasta que Paola lo haga. Así es, amigos, el tema del día de hoy es teología política, ley, libertad y gobierno. Queremos saber, denso, ¿eh? Es un tema denso que no cabe en una hora, ya esto lo podrán continuar viendo en nuestros programas porque vamos a hacer hay unas grabaciones, unos videos que Jorge nos tiene preparados, cerca de 2 horas o 3 horas. 3 horas diarias. Un seminario. Un seminario. Sí, 3 horas diarias. Excelente. Así es, y para poner mayor en contexto del tema del día de hoy, nuestra producción ha preparado un audio, por favor. La toma de conciencia de diferentes iglesias, diferentes tipos de líderes, toman conciencia de que si no hacemos algo ahora, mañana puede ser tarde. Que yo puedo mañana movilizar a toda mi iglesia a la puerta de la casa de gobierno, pero ahí adentro no están los nuestros. Que yo puedo movilizar a toda mi iglesia el último día, pero ya quizás el último día es tarde. Hay que empezar a hacerlo hoy. Y la iglesia ha sido engañada, las iglesias han sido engañadas. Se nos hizo creer que el Estado laico implicaba que el creyente tenía que guardar silencio sobre sus posturas políticas y sociales. Es cierto. Cuando es exactamente al revés. El Estado laico se define como un Estado que se mantiene al margen de las discusiones religiosas. No es lo mismo un Estado laico que un Estado ateo. Lo que estamos teniendo nosotros hoy son estados ateos que toman una postura religiosa porque el ateísmo es una forma de tomar postura religiosa. El Estado laico es aquel que dice, miren, yo me ocupo solamente de las cuestiones del César, ¿no? Dar al César lo que es del César y Dios a lo que es de Dios. Los asuntos religiosos en una sociedad plural, moderna, es de ustedes, la sociedad, allá, se encargan ustedes. Yo no voy a opinar de eso, pero hoy tenemos otra situación que es la de un Estado ateo que nos dice, usted que cree en Dios, usted que es cristiano, por ser cristiano no puede opinar de política, no puede formarse políticamente, usted está condenado a ser un ciudadano de segunda encerrado en las 4 paredes de su templo. Eduquen políticamente a sus fieles, eduquen políticamente al pueblo de Dios. Porque hay una misión en esta tierra y además de eso, todo de lo que nos estamos quejando hoy en día pasa por la política. ¿Quién aprueba el aborto? Los políticos. ¿Quiénes hacen los currículos escolares con ideología de género? Los políticos. ¿Quiénes implementan ideologías feministas radicales para conflictuar a los sexos? Los políticos. Todo termina pasando siempre por el Estado. Entonces, hasta que nosotros no tengamos conciencia política y no empecemos al menos por saber cómo votar. Bien, acabamos de escuchar un audio de Agustín Laje en relación justamente a nuestro tema, que por lo menos creo que algo de mi lado particularmente
me hubiese encantado que algún hermano cristiano pudiera estar en ese audio, ¿no? Que sea algún referente cristiano evangélico que pueda tener esa postura, ¿no? Porque tenemos solamente pues del otro lado influyentes. Es una posición personal, pero específicamente en relación al tema, hablaba acerca de la importancia de la política y de los cristianos, ¿no? Que lamentablemente vienen influyendo y vienen implementando ideologías de género, el feminismo, el aborto, a través del Estado, a través de las políticas, y eso es algo que ya lo estamos viendo inclusive en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y de cierta forma Latinoamérica o Sudamérica está haciendo la resistencia, ¿no? En relación a la implementación. Sí, pero de una forma tampoco no tan orgánica, ¿no? Es decir, van surgiendo, lo que hemos notado es que han ido surgiendo, mi posición personal, mientras más hemos ido participando en política, los cristianos, los creyentes, hemos visto que han aflorado problemas propios de ese discurso, ¿no? Por ejemplo, el cristiano es de derecha, de izquierda, marxista, capitalista, situaciones que se van encontrando mientras más se va avanzando en eso. Lo otro también que hemos encontrado es esta negación por entrar a la política con una interpretación media, que yo no comparto, de Romanos 13, por ejemplo. Y así hemos ido viendo que la participación política del cristiano ha dado, para mí, sanamente, ¿no?, origen a ciertos debates puntuales. Y eso creo que es importante también resaltarlo, porque la gente se pregunta, ¿no? Oye, puede ser un cristiano de izquierda, de derecha, tiene que ser liberal, tiene que ser... Yo considero que el cristianismo no necesita apellidos. Así es. Si es un cristiano y tiene en la Biblia tiene su fundamento. Pero sí saludo el hecho de que se hayan dado estos debates, porque estos debates alimentan y permiten a la gente reflexionar sobre la Escritura, a la vez que permiten también conocer sobre ideologías políticas, planteamientos filosóficos y todo eso. No sé qué opinan ustedes. Sí, con respecto a lo que decía Paola sobre Agustín Laje, sé que es un reconocido académico, que es conferencista y demás. Y de todas maneras, examinarlo todo, retener lo bueno, creo que el material que él ha compartido y su posición ha sido importante. Y además, bueno, si dentro de nuestra iglesia hubiera silencio, hasta las piedras hablarán, dice, ¿no?, la palabra, entonces todo sea para la gloria de Dios. Pero esta tarde sí, estamos acompañados de un cristiano evangélico, ¿no es cierto, Paulita, que nos va a hablar de este tema? Así es, tenemos con nosotros al profesor Daniel Caballero, con quien estaremos abordando ese tema de teología política. Y justo hablando nosotros en el anterior programa, decía que mi inglés no era tan bueno, así que yo le voy a pedir a mi estimada Isabel que pueda mejor hacer la presentación, porque... Ay, Paolita, me pones en aprietos. A ver, vamos a ver. Espero no haberme olvidado. Bueno, esta tarde nos encontramos entonces con Daniel Caballero. Él es PhD, candidato Queen's University Belfast del Reino Unido y también del Westminster Theological Seminary Filadelfia de Estados Unidos, del London Seminary Inglaterra. Tiene un diploma en Historia Moderna Temprana en Royal Holloway University of London, es profesor CTB Latam, Westminster Theological Seminary, es el profesor adjunto allí, y Union Theological Seminary Belfast, profesor invitado. Está casado con él y tiene un hijo llamado Jonás y uno que está en camino. Felicidades, profesor. Vive en Belfast, es un ministro evangélico ordenado y actualmente sirve en la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Irlanda. Daniel es además editor general de la editorial Teología para Vivir y tiene un doctorado en Queen's University. Bienvenido, profesor Daniel Caballero. Bienvenido, profesor. Un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. Gracias, Isabel. Es que ya hemos tenido una experiencia, algo así en el trabajo, donde acá mis amigos, pues, ¿no? Por supuesto. El día de hoy, como bien señalamos, queridos amigos, estamos justamente con el profesor Daniel Caballero para abordar el tema de qué es la teología política. Es necesario siempre que este análisis se pueda hacer de la política, es necesario que siempre se haga al lado de la teología, profesor Daniel. Sí, yo creo que, bueno, la teología política es una disciplina relativamente desconocida en el contexto de habla hispana, especialmente olvidada en los últimos 100 años, cayó en desuso después de la Primera Guerra Mundial por los diferentes abusos que hubieron,
pero la disciplina como tal no es ni teología ni teoría política. Hace uso de ambas, pero no las mezcla, pero tampoco las divide. Examina la ética política, un problema de la política, desde una perspectiva de teoría política, pero al mismo tiempo combina la teología. Entonces usa ambas disciplinas, la teología, la exégesis bíblica y la teoría política, pero no las mezcla. Mezclarlas de una manera u otra pondría una al servicio de la otra. Usa ambas disciplinas para hacer las preguntas que haría, por ejemplo, la teoría política, pero da las respuestas desde una perspectiva y presuposiciones teológicas. Entonces, eso sería la disciplina en una definición corta. Y esta respuesta teológica que se da recurre o abreva de filosofías diferentes a la cristiana. Es decir, como la teoría política en realidad tiene concepciones, o es, mejor dicho, en su desarrollo ha bebido, pues, tanto inclusive de los griegos, de los romanos, de la Reforma también, que se ha olvidado. Acá no se cree que las concepciones, la gente cuando le dices, oye, muchos de los conceptos jurídicos y políticos que tú vives hoy son en realidad conceptos teológicos secularizados. Que no se ve, y la gente piensa que estoy descubriendo, pues, el último oro de los incas, una cosa rarísima, estoy desenterrando un muerto. Entonces la pregunta es, cuando haces este enfoque o das las respuestas teológicas, ¿te apoyas también en ciertos, digamos, instituciones filosóficas? Como por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? En el siglo IV, en el siglo de la escolástica, se usaba mucho Aristóteles para explicar los conceptos teológicos. ¿Se aplica eso en esta disciplina? Sí, porque es una disciplina que mezcla ambas disciplinas. Y déjame ponerte un ejemplo para que de repente quede claro. En 1516 hubo una obra muy famosa publicada por Nicolás de Maquiavelo, llamada El Príncipe, ¿no? Y El Príncipe es una obra muy famosa, usada por Fujimori, incluso, y Montesinos, era su libro de cabecera. Y en esta obra Maquiavelo menciona algo: el fin justifica los medios, es su primera premisa, y su segunda premisa es mejor para el príncipe ser temido que ser amado. Ahora, Maquiavelo usa teoría política, usa Aristóteles, usa Séneca, usa los estoicos, usa filosofía, etc. Hubo una respuesta de parte de los reformadores. Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, etc. respondieron a la obra de Maquiavelo, y Erasmo de Rotterdam escribe en 1516 mismo un libro llamado La educación del príncipe, en el cual responde a la obra de Maquiavelo y integra y usa muchas de las ideas de Maquiavelo. Sin embargo, responde a esas dos premisas. Erasmo dice, el fin no justifica los medios en la política. Tanto los fines como los medios deben ser justos. Y en el caso del príncipe o del gobernante, debe ser amado en lugar de temido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, los reformadores y estos teóricos políticos protestantes están usando la misma base judeocristiana, están usando las bases del derecho romano, están usando lo mejor de la filosofía y de la teología de su tiempo, pero están aplicándolos y viéndolos desde una presuposición del cristianismo. Entonces no combina ambas disciplinas, combina la teología, pero también hace uso de la teoría política. Y viene con lo que dice Juan Calvino, por ejemplo: toda verdad es verdad de Dios. Dios ha dado verdades a diferentes seres humanos, no solamente a los cristianos, que pueden ser uso en gracia común para nosotros. Por eso usamos el bien de la medicina, las ciencias, y también eso también tiene que ver con la manera como gobernar. Profesor, entonces, una cosa es la teología y otra es la teoría. Así es, la teología política, otra es la teoría, porque usted dice que no se mezclan y que no deberían estar uno al uso del otro. Y también preguntarle acerca de, por ejemplo, hay influencers que hacen interpretaciones bíblicas, apologética, por ejemplo. ¿Cuánto de esto está relacionado al tema de la teología? Yo creo que es una disciplina de aplicación. Estamos aplicando la teología al aspecto de la teología pública. Entonces, cuando yo predico, por ejemplo, en una iglesia, hago uso de la Biblia. No hago uso de otras disciplinas. Pero cuando voy a relacionarme con el aspecto de la teología pública, por ejemplo, del Estado, tengo que saber de leyes, tengo que saber de derecho, tengo que saber de teoría política. Y entonces los reformadores de los siglos XVI y XVII eran teólogos, pero también tenían bases en teoría política. No mezclaban ambas, pero tampoco las dividían.
usaban ambas disciplinas de la mano. Tenían estudios en derecho, en teoría política, pero también tenían estudios en teología. Y de esa manera podían relacionarse con una esfera de teología pública. Y me viene a la mente, profesor, disculpe, algo más. El fundamento del derecho, tal como lo conocemos, es bíblico. Es decir, podemos encontrar muchos principios bíblicos en el derecho natural, porque usted sabe que en las aulas universitarias, sobre todo a quienes estudiamos derecho, omiten esta parte muchos profesores, ¿no? No se le da la gloria a Dios. Se empieza a hablar del derecho natural, de allí se parte. Sí. Pero hay fundamentos bíblicos en el derecho natural. Yo creo que sí. Bueno, usualmente cuando hablamos, mi formación no es en derecho, es en teoría política y en teología, pero usualmente cuando se habla de ley natural, se habla desde una perspectiva divorciada de la perspectiva histórica. Y, por ejemplo, cuando usted examina la ley natural, que fue la base del derecho político y el jus gentium, por ejemplo, la ley de las naciones, que fue la frase acuñada después de la invención de la Carta Magna en los siglos XVI y XVII, ellos creían y se creía que había una ley natural escrita en el corazón del hombre, obliterada por el pecado, pero luego que había sido redictada en los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos era la base de una ley natural, una ley moral de Dios, inscrita en el carácter mismo de Dios, que era la base de la ley. Entonces, esta ley era algo que el ser humano tenía por naturaleza, que estaba escrito en las escrituras, que nos servían como guía suprema, pero toda ley verdadera era una ley que iba de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, una ley que fuera en contra del carácter de Dios era una ley injusta y era una no ley, que no obligaba requería a interpretar obediencia. la palabra de Dios, porque para tú entender el carácter de Dios tenías que analizar las escrituras. Exacto. Y además, y además ver que la realidad que se te presentaba, interpretarla a esa luz, porque yo lo que he estado observando, aprovechando lo que usted ha dicho, profesor, es que ahora el derecho es inmanente, se justifica inmanentemente, ¿no? Es como que es positivo, eso dice la ley, eso dice el juez, eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso dice la Corte de la Haya, entonces, santa palabra, eso es verdad por convención. Y es una especie de decir que la verdad se encuentra dentro de la sentencia porque la sentencia fue dada en sí misma. Una especie de paradoja. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el derecho, a la luz de la palabra vemos que hay una necesidad de que sea verdadero y justo, porque los preceptos de Dios son justos y verdaderos. Entonces, teniendo eso claro, a mí me gustaría que nos diga cómo, de qué manera la iglesia o los cristianos han intervenido, de manera resumida obviamente, en la política sin desligar la fe cristiana. ¿Cómo ha sido esa tensión a lo largo del tiempo? Porque debe haber habido una tensión, sobre todo porque durante esa época se han discutido muchas cosas, ¿no? Desde la época entre Erasmo y Lutero discutían el libre albedrío, se discutían tantas cosas que definitivamente podrían inclusive inclinarte a llevar un cierto tipo de leyes, de estructuras políticas de acuerdo a lo que tú tenías como fundamento teológico. Sí, no, esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo que mencionas es derivado, mucho de nuestros conceptos actuales, es derivado del contractualismo del siglo XVII, que las leyes son meramente una convención o un contrato social, como diría Jacques Rousseau. Entonces, no, ellos no creían eso. No es meramente la ley un contrato social, de tal manera que yo dicte la moralidad de lo que está bien y lo que está mal, sino toda ley verdadera es un reflejo del carácter de Dios. Dios es el dador de la ley y debe haber una ley que es verdadera y falsa, de tal manera que una ley que contradice el carácter de Dios no es vinculante al cristiano. Se vuelve una ley falsa que no tenemos el derecho de obedecer. En ese caso se me vienen a la mente las palabras, por ejemplo, de Dietrich Bonhoeffer, un mártir que murió en la persecución nazi. Él decía: silencio frente a la maldad es maldad en sí misma. Quedarse callados es maldad. No debemos obedecer una ley que va en contra de los preceptos de Dios. Y esta tensión ha estado presente desde el inicio del cristianismo, los padres de la iglesia, la época de la reforma, la posreforma. Y yo creo que debemos ser cuidadosos aquí, porque en un sentido podemos caer en errores, el poder corrompe, y debemos ser conscientes de eso. No debemos apresurarnos de una manera a correr e involucrarnos en política sin tener la preparación necesaria. Pero por otro lado, el mandamiento del Señor de ama a tu prójimo como a ti mismo
fue interpretado desde una perspectiva pública. Yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si no me importa que a mi prójimo le estén enseñando en la escuela valores que van en contra de la naturaleza misma. Yo no puedo amar a mi prójimo si solamente me interesa yo mismo, mi vida, mi iglesia, mi familia, etc. Y no me interesa lo que le enseñen a mi prójimo. O si pasa hambre mi prójimo, exacto. O si está pobre mi prójimo, tiene problemas, no puede curarse mi prójimo. Exacto. Y esa interpretación, por ejemplo, de ama a tu prójimo como a ti mismo, históricamente fue interpretada con una base de teología pública. Claro. Nos involucramos en una parte pública, en la esfera pública, porque el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que eso hace que el cristianismo se propague mucho más rápido en un imperio romano, donde la cultura era más que todo que el fuerte prevalezca. Exacto. Y entonces al observar esa cara que no existía, entonces que es de la solidaridad, la compasión, la misericordia, muy aparte también de las reglas cristianas que son verdades absolutas, genera en los demás, con el ejemplo, una actitud a adoptar ese tipo de, no sé, tal vez como le dicen, ¿no? Criterio social o forma social de actuar. Digamos así, estoy inventando porque es difícil. Sí. Sí, y hay un punto también importante, por ejemplo, cuando hablamos de la ley, hemos estado hablando del derecho, hay un pasaje muy conocido en las Escrituras, Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y usualmente nosotros tomamos eso como una manera para comprender el Evangelio y cómo la ley nos lleva hacia Cristo, y es cierto. Pero ellos también lo toman desde una perspectiva pública. La ley en general, la ley que se refiere ahí, también tiene un aspecto o una aplicación en la ley civil mosaica. Claro. Entonces, cuando un ateo, por ejemplo, se publica una ley con respecto a la homosexualidad, esa persona está aprendiendo moralidad a través de la ley. Entonces, cualquier ley que da el Congreso de la República es moral. No existe un punto neutro. Una ley de economía, una ley de política es moral. No se puede divorciar la moralidad de la parte de la ley, porque el propósito mismo de la ley es enseñar aspectos morales. Entonces, la teología política protestante enfatizaba ese punto. El ser humano no es solamente se preocupa por su billetera o por mi fondo de pensión, sino que tiene en sí mismo un aspecto moral. Y eso es algo que hemos olvidado el día de hoy en la política. Hay realidades trascendentes cuando estamos en el área política. Profesor, pero a lo que acaba de comentar, que en relación a que el Congreso de la República emite una ley y ya es una ley, digamos, moral para el ciudadano, por ejemplo, hay propuestas de aplicar, digamos, de aprobar el aborto. En el caso se aprobara, eso sería también una ley moral que establece cuándo comienza la vida. O sea, cambiaría obviamente el término y la concepción de lo que sabemos nosotros, que la vida inicia desde la concepción, sí, ¿no? Hasta la muerte natural. Pero al establecerse este caso, la aplicación del aborto, ¿cómo aplicaría ahí el tema de la ley moral, por ejemplo? Que acaba de comentar. Claro, en ese caso es una ley moral. Pero es moral en el sentido... Pero moral en el sentido que... Pero que es bueno o malo, ¿no? Exacto, exacto, eso es a lo que me refiero. Pero en el sentido de que mi pregunta iba básicamente porque sabemos que en muchos países, como comentaba al inicio, en Europa, en Canadá, en Argentina, cerca, o Chile... Sí. Que se han aprobado el aborto. Sí. Entonces, para ellos ya es un tema moral, no hay ningún problema. O sea, ya se puede aplicar el aborto y no me interesa a mí tu credo, tu fe, no me interesa, simplemente es un tema que lo permite dentro del marco de legalidad del país donde se ha aprobado eso. Sí. Estas leyes forman la moralidad de la nación como tal. Así. Por ejemplo, yo he vivido 15 años en Inglaterra, interactuado con los ambientes más seculares, predicado en diferentes universidades con públicos muy ateos. Hay gente que no sabe ni los 10 mandamientos, absolutamente nada. Su sentido de moralidad lo derivan de las leyes dentro de su corazón, pero también de las leyes del Estado. Nosotros tenemos la bendición aquí en el Perú que todavía retenemos una cultura no secularizada, pero eso no es el caso en la mayoría de Occidente. Nosotros todavía en el Perú hay leyes que obedecen de alguna manera una parte moral. No, por eso no tenemos el aborto, porque no somos una nación secularizada todavía, pero estamos yendo en proceso de secularización. Y cuando se emite una ley como el aborto o el matrimonio homosexual, que van directamente en contra de lo más profundo de la ley moral de Dios, están vacunando al no creyente para no aceptar las presuposiciones básicas del Evangelio. Están removiendo la gracia de la nación como un todo y vacunándoles
en contra de la predicación del Evangelio, endureciendo su corazón de manera nacional. Y esto es lo que ocurrió en los países europeos hace 100 años. Por eso usted va y predica a algunas personas en Europa y están completamente vacunadas en contra del mensaje del Evangelio por las leyes, por creer que las leyes son solamente de economía, etcétera, y esto es algo jamás que se ha creído la Iglesia. Las leyes son morales en sí mismas. En estos países, entonces, profesor, podríamos decir que esta secularización ha sido tan grande que ya, digamos, hay una barrera incluso para poder predicar el Evangelio, porque ya, digamos, las leyes de ese país han armado, como usted dice, la moralidad de la nación. ¿Podríamos atribuirle, por ejemplo, algo de esta responsabilidad a la Iglesia? ¿Cuál ha sido el error, si es que lo ha habido, de parte de la Iglesia respecto de la aplicación de la política en la nación? Sí, yo creo que como Iglesia, toda verdadera religión tiene necesariamente que preocuparse por las esferas sociales, porque se preocupa por la totalidad del ser humano. La labor principal de la Iglesia como una organización, es decir, la Iglesia local, es la predicación del Evangelio. La Iglesia local le ha sido dada como columna y baluarte de la verdad la predicación del Evangelio. Sin embargo, a la Iglesia como organismo, es decir, el creyente individual, y esa es una distinción que hace un teólogo llamado Abraham Kuyper, que fue un primer ministro holandés en el siglo XIX. La Iglesia como organismo, es decir, el creyente individual, tiene la tarea de estar involucrado en todas las áreas, y esto implica necesariamente la parte de la política. Ahora, cuando nosotros hablamos de la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio tiene lugar en un contexto. Nosotros le predicamos a personas con ideas, y estas ideas han sido formadas por la cultura alrededor de ellos. Y hay ciertas estructuras nacionales y culturales que predisponen a una persona a aceptar, humanamente hablando, la predicación del Evangelio, y otras estructuras que le predisponen a rechazar la predicación del Evangelio. Y esto es, por ejemplo, en teología política clásica, la distinción que se hace entre gracia preservadora en una nación. Hay una gracia que preserva la nación con el fin de que esta nación esté preparada para la recepción de las verdades, y me abstraigo completamente de las estructuras de la teología y de la teoría pública, de la teología pública, y sin darnos cuenta estamos menguando las estructuras que hicieron posibles, en primer lugar, la recepción del Evangelio en nuestras naciones. Profesor, tenemos que irnos a una pausa, pero antes le hago una pregunta para retomarla. ¿Por qué cree usted que en los lugares donde hubo el foco de la reforma, Alemania, en Suiza, en Inglaterra, ahora estamos como estamos o están como están? Eso queremos que nos lo explique, porque la idea es aprender para no cometer los mismos errores, pero vamos a una pausa. Regresamos. Sí. Gracias. Estamos Está bueno, Está muy bueno, Sí, nos va a quería quedar corta. preguntarle sobre el tema, o conversar sobre el tema de que musicales lo que moldea, y con una la ley buena moldea a la conversación. nación. El Así Estado se son convierte en tus Dios porque se tardes convierte en la fuente de la en moralidad, ¿cierto? Sintoniza Y Betel yo observé Radio eso en de lunes Hobbes. a viernes a Cuando las Hobbes 2 de dice la tarde. que Y todos nos conéctate a través de nuestro WhatsApp 947-246-545. Por Betel te acompaña. En San Ignacio, Cajamarca, tierra del café y la miel de abeja. Sintonízanos en los 89.9 FM. Entérate de los acontecimientos más relevantes en tu país. Y los sucesos que impactan al mundo entero. Estamos aquí para traerte la verdad, la objetividad y el análisis que necesitas para entender el panorama global. No te pierdas Betel en la actualidad, edición central. De lunes a viernes a partir del mediodía. En Morrope, pueblo único en hilado y tejido. Sintonízanos en los 93.7 FM. Continuamos con No Negociable. Continuamos, amigos, con tu programa No Negociable. El día de hoy tenemos el tema teología, política, ley, libertad y gobierno, pero queremos también leerte, escuchar tus comentarios. Por favor, escríbenos al 947-246-545. Repito, 947-246-545, que vamos a estar leyendo tus comentarios en vivo. ¿Tienes alguna consulta con el profesor Daniel Caballero? Hazla ahora. Profesor, nos quedamos antes de la pausa con esta pregunta.
¿por qué en los lugares donde la reforma se dio con mucha fuerza, hablamos de Suiza, hablamos de Inglaterra, hablamos de Alemania, por decir algunos lugares, ¿no? El devenir histórico nos ha mostrado que estas naciones han cambiado completamente los principios fundacionales que tuvieron en la reforma? Hablando yo desde el punto de vista fundacional, como que la reforma funda un poco o moldea un poco el Estado nacional que de ahí se deriva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué terminaron así? ¿Por qué terminaron odiando al cristianismo en el caso de Inglaterra? Lo voy a decir desde el punto de vista estatal, no hablo de las personas. El Estado terminó odiando al cristianismo, y en el caso de Alemania parecido. Y en el Perú, lo veremos tal vez más tarde, si se puede, ya hay normas que nos persiguen, solamente que no hay casus belli. O sea que todavía no se atreven, porque todavía, tal vez lo que usted dice, la moral y el sentido moral de la nación no está preparado para eso, pero las normas ya están para perseguirnos. Yo creo que es una excelente pregunta y debemos cuidarnos de no dar una respuesta simplista. Es un tema de debate gigante en la actualidad entre diferentes historiadores, teóricos políticos, teólogos, etc. Pero creo que hay lineamientos generales que podemos hablar. Uno de ellos es el impacto de la Ilustración y de la teología y del liberalismo teológico en la Iglesia. Entonces, dentro de la Iglesia misma, yo creo que el liberalismo comenzó haciendo una dicotomía, una separación entre la Iglesia y la parte de lo que es o la política y la religión, y también los estudios teológicos y los estudios pastorales. Entonces la parte académica estuvo casi subyugada a las universidades y se volvió algo netamente liberal. El liberalismo teológico arrasó casi por completo en Inglaterra, en Alemania, y aquellos que eran conservadores habían o estuvieron alejados casi completamente del aspecto académico. Si uno quiere ser un pastor, realmente no podía o no interactuaba en el aspecto académico. Entonces, las universidades y los centros de influencia cultural fueron tomadas casi completamente por el liberalismo. Y los evangélicos estuvieron relegados a una posición casi cultural, pero de ignorancia. Entonces, fueron cuestiones de generaciones nomás en las que se mantenía la religión evangélica, pero por tradición. Pero los centros y los élites universitarios fueron tomados completamente por el liberalismo. Ese fue un factor importante, yo creo, en el decrecimiento de la importancia de los evangélicos dentro de un aspecto intelectual. Fueron cuestiones de 3 o 4 generaciones hasta que nuevas leyes se pasaron y fueron leyes completamente en contra del cristianismo, porque los centros de cultura, los centros universitarios, los centros de la nación, los centros de las leyes fueron completamente tomados por el liberalismo. Otro factor importante yo creo que fue la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la Iglesia Católica romana, que tiende a enfatizar la religión o el Papa por sobre la nación, algunas iglesias protestantes hicieron lo opuesto, la nación tomando el control sobre la iglesia. Y esto vemos, por ejemplo, en el anglicanismo, especialmente desde el siglo XVII, después de la Guerra Civil Británica, que termina en 1651, hay un periodo de recesión en Inglaterra, y eventualmente la iglesia anglicana estuvo al servicio, efectivamente, del Estado. Y yo creo que lo mismo ocurrió con la iglesia luterana. Y vemos en la Primera Guerra Mundial cómo el Estado básicamente pasa a usar la iglesia para sus propósitos. Y esto vemos en el régimen nazi, por ejemplo, o también de cierta manera en la iglesia anglicana. Y esto crea una desconfianza en la gente, en el cual la iglesia se politiza y se vende en un sentido o se prostituye al Estado. Entonces, en lugar de mantener estas esferas diferentes que no se pueden dividir pero tampoco se deben mezclar, eso generó una mezcla, yo creo, y una desconfianza que hizo que los cristianos se retrayeran aún más de la esfera pública, y se perdió esa gracia preservadora, llegando a lo que vemos el día de hoy, entre otras cosas, ¿no? El rol de la familia, etcétera. Pero yo creo que esa gracia preservadora de la nación, que estaba presente en los siglos XVII y XVIII, se fue perdiendo progresivamente en el siglo XIX y se aceleró aún más con la revolución sexual en el siglo XX. Podríamos decir entonces, profesor, que hay una errada visión de parte de la Iglesia, digamos, en cuanto a lo que es la política. ¿Cómo puede la Iglesia o desde qué punto podría corregir este error? Porque durante algún tiempo nos hemos abstraído, como bien decía mi compañero de repente al inicio,
por esto de que las autoridades, ¿no? El respeto a las autoridades, que es un poco lo que usted explicaba, el anglicanismo y hasta de los luteranos, pero no queremos incurrir, como bien dijo aquí mi compañero Jorge, en eso. No queremos que de aquí a 100 años podamos estar sufriendo un escenario parecido. ¿Qué podemos hacer entonces para poder cambiar esta visión errada de que la iglesia se comprometa también en la política? Yo creo que cuando hablamos de iglesia debemos separar la iglesia local. Creo que la iglesia local no debe involucrarse en política, pero el cristiano individualmente sí. Claro. Entonces hay una decisión importante. Los pastores son pastores. Claro, Y no deben involucrarse en la parte política. Viene a mi mente, por ejemplo, John Newton y William Wilberforce. William Wilberforce llegó a ser primer ministro británico y eventualmente a través de él se abolió la esclavitud. Pero su pastor era John Newton, que era un traficante de esclavos. Entonces, a veces entre los cristianos hablamos del involucramiento político de Wilberforce, pero olvidamos de John Newton. Y ambos eran figuras importantes, pero uno hacía una cosa. Entonces los pastores deben dedicarse a la parte que el Señor les ha asignado. Claro. Y los creyentes evangélicos, que con conocimiento de política y conocimiento de teología deben estar involucrados en la esfera pública. Y yo creo que hay cosas importantes que debemos comenzar a hacer. Por ejemplo, en las escuelas de teología no se enseña a menudo un curso de ética o teología política. Mientras que si usted examina las currículas de los seminarios protestantes, por ejemplo el seminario de la Universidad de Harvard o el seminario de Princeton, tenían cursos fundacionales para los pastores de ética política, para de tal manera que ellos pudieran discernir y tener esas estructuras en orden. Sin embargo, en la actualidad no tenemos, en la mayoría de nuestros seminarios en el Perú, no se enseña un curso fundacional de filosofía política o de teología pública, o llámese cosmovisión cristiana, el nombre que se quiera llamársele. Y eso, por eso yo creo que los pastores carecen, en su mayoría, de un discernimiento crítico. Y por eso adoptan, por ejemplo, lo que dice Agustín Laje o cualquier otro, que puede ser algo bueno, pero no es necesariamente una perspectiva protestante evangélica enraizada en nuestra tradición evangélica, porque carecemos de eso. Entonces copiamos lo que dicen los católicos romanos, o por ejemplo la teología de la liberación, que surge aquí en Perú en 1979, ¿no? Entre los católicos romanos. Entonces, y sacamos una versión evangélica, ¿no? Copiamos, le ponemos 3 o 4 versículos bíblicos y ya, porque realmente no se enseña. Carecemos de eso porque lo hemos contaminado como del diablo, ¿no? Entonces no debemos enseñar eso porque es del diablo, etcétera. Enseña solamente lo que es la exégesis, pero al final, ¿qué termina ocurriendo? Que es inevitable eso. No se puede evitar. Vamos a terminar copiando otros modelos del mundo, de la filosofía, de otras religiones, y lo vamos a aplicar porque no se puede hacer eso. A no ser que nos vayamos a vivir en una isla, todos, donde no haya ningún no creyente, como Amish o menonitas, pero no, vivimos en el mundo, interactuamos con el mundo y tenemos que votar por una persona. Y este es el sistema de gobierno que tenemos. Entonces debemos comenzar, por ejemplo, con los seminarios, con las iglesias, con los creyentes mismos, con las escuelas. Y debemos tener una noción realmente de que la política no es algo diabólico, sino es el medio de Dios dado para preservar la sociedad y que puede ser algo bueno y justo dependiendo de cómo se use. Así es, profesor. Y justamente debido a esta falta de conocimiento, de formación en los seminarios, en las iglesias y los pastores, hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, un hecho realmente que particularmente, a mí siempre digo particularmente porque no quiero tomar una opinión mía, no como de acá de mis colegas, es que el Estado entró directamente a ordenar cómo tenía que ser el funcionamiento de la iglesia. Además de haber cerrado muchas iglesias, y veía justo un documental de la Grace Iglesia de Church, no recuerdo el nombre del pastor John MacArthur. Grace Community Church. Grace Community Church. Te salió perfecto. Perfecto, felicitaciones. Que tenían la reunión con los ancianos y los obispos de la iglesia junto con el cuerpo pastoral de allá, y comenzaban a preguntarse ellos ¿cómo es posible que hayan permitido muchas iglesias que el Estado pueda intervenir a ese nivel, que no, por el tema de la pandemia, pues no se realicen las alabanzas o que no haya ese contacto normal que hay dentro de nosotros, dentro de la comunidad, ¿no? Entonces viene la pregunta allí, si bien la palabra de Dios dice, ¿no? Dad a César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios.
O sea, ¿cómo viene el tema de la relación allí del Estado, Iglesia, los cristianos, de nuestra libertad? ¿Cómo usted analizó eso en la época de la pandemia? Bueno, y en general también en un contexto, ¿no? Porque sabemos Claro, parece que no sabemos qué es del César y qué es de Dios. Sí. Y eso, por ejemplo, se discutió mucho cuando vino el tema de la ideología de género. Un momentito. Hay que leer el texto bíblico de acuerdo al contexto, ¿no? Hay que leerlo así. A mis hijos, Dios no me los dio al César. Y además, en la época que hubo todos esos versículos que se tienen que analizar, la gente, los cristianos o los judíos eran súbditos del César. No eran ciudadanos como nosotros somos ahora. Y creo que la pregunta de Paola es pertinente porque la verdad, uno cuando lee la historia de los mártires de la iglesia, ven que se quedaban en las pestes. Pero ahora se dejaron cerrar mucho las iglesias porque teníamos, y lo digo para no elevarme moralmente ante nadie, pero teníamos temor a la muerte como cristianos. Y eso no lo tenían los mártires. Y eso es lo que al final termina haciendo que muchos romanos pasen a ser cristianos al ver cómo ellos atendían a los enfermos, inclusive en las pestes, y morían con ellos. Entonces, creo que hemos perdido no solamente un tema político, sino creo que hemos perdido una esencia o algo que el cristiano de esa época, el cristiano primitivo, el que nos ha, con su vida, permitido llegar hasta acá en parte, tenía. Profesor, para agregar, en el tema, por ejemplo, específicamente en el Perú, se pedía los carnets de vacunación para poder ingresar a las iglesias. No sé cómo habrá sido por donde ustedes están, creo que en Gran Bretaña, pero acá hubo ese nivel de control. Eso no llegó allá. Era opcional en muchos casos, igual el canto, etcétera. Viene en mente una pandemia en Londres entre 1665 y 1668. Y Richard Baxter, un teólogo del siglo XVII, en medio de la pandemia, él escribe un libro llamado Christian Directory, del directorio cristiano. Y él menciona estos casos. Tiene el Estado la prerrogativa de prohibir en caso de pandemia, por ejemplo. Y eso es importante porque hay al menos una docena de tratados que tratan con ese tema. Entonces, lo que estamos enfrentando como iglesia no fue algo nuevo. Es la primera vez que es algo global. Así. Pero el caso de pandemias y pestes es algo que la iglesia ha tenido experiencia desde el primer siglo. Claro. Y tenemos muchos ejemplos y tratados teológicos que tratan con el tema. Entonces, por ejemplo, Baxter, para mencionar solamente un nombre, él menciona que en ciertos casos, como por ejemplo cuando hay un sitio o cuando hay un caso de guerra o algo inminente, no debemos tentar a Dios, sino que por el medio de preservar la vida podemos dejar de ir a la iglesia en una ocasión, por ejemplo, ¿no? Pero el Estado tampoco tiene la prerrogativa para clausurar iglesias de manera permanente, como se hizo aquí por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? O prohibir cantar, ¿no? El Estado tampoco tiene la prerrogativa para prohibirnos cantar. Podemos cantar de manera, pero tampoco significa que voy a ser descuidado, ¿no? Y pensar que no hay una pandemia o no tomar medidas de seguridad. Entonces debemos también debemos ser cuidadosos y tomar precauciones, las mayores precauciones que podamos tomar, pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que hay ciertos mandamientos del Señor. Si hay una pandemia incontrolable, entonces por seguridad puedo dejar de asistir a una iglesia, pero no de manera continua. El Estado no tiene la prerrogativa para cerrar una iglesia, para prohibirnos cantar. En cada caso debe quedar la conciencia del creyente, ¿no? El o que por decida. ejemplo, exacto. Por ejemplo, en lo que yo hacía, yo cantaba de manera muy baja. Entonces, yo estaba en la iglesia, en la congregación, y no cantaba voz en público, ¿no? Pero seguía cantando y usaba mis labios y cantaba de manera baja. Y era una manera de cantar. Estoy cantando al Señor. Entonces, estoy cantando el mandamiento de alabar al Señor, pero tampoco estoy siendo imprudente de quitarme la mascarilla o lo que fuese por amor a mi hermano, porque también debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, hay diferentes cosas que están en tensión. Debemos ser cuidadosos en preservar la vida, pero al mismo tiempo debemos obedecer al Señor y debemos también tener en cuenta que hay un mandato de amar a mi prójimo como a mí mismo. Quizá a mí no me afecte, pero a mi prójimo sí. El mandato del amor es un mandato importante y son casos que tenemos ya prerrogativas en el pasado, ¿no? Y yo creo que sí se excedieron, especialmente en contextos, en ciertos contextos donde el Estado tomó una prerrogativa que no le corresponde, ¿no? Debió quedar en algunos casos a la libertad de conciencia
de cada creyente. Ni siquiera nos daban razones, ¿ah? No nos daban razones, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero saber qué vacuna me está dando, qué estudios tienen, no tienes por qué saber qué contrato estoy teniendo. Y ahí también ya, sin siquiera entrar en teología política, ya inclusive en teología, en política secularizada, el Estado me tiene que dar razón de lo que me está comprando y obligando a ponerme. Es decir, ya ni siquiera tiene que ver eso con la ley de Dios, ya no cumplieron ni siquiera las leyes sobre las cuales ellos se rigen, ¿no? Es que el tema también pasaba porque se aperturaba bingos, casinos, mercados, ¿no? Pero cines, la iglesia y la iglesia cerrada. Y el cuento de que las farmacéuticas no nos van a vender si es que nosotros publicamos el contrato. Entonces yo decía, oye, esto es un momento, no sé de qué estamos hablando, porque ya el bien y el mal ya de verdad estaba completamente desfigurado, porque si un Estado me dice a mí que la empresa farmacéutica que elaboró la vacuna no le va a vender y nos va a dejar que nosotros nos muramos, si es que publicamos los términos contractuales, quedó relegada realmente la apertura de los establecimientos, o sea, de la iglesia, porque habrían cines, habrían, como dicen mis compañeros, los supermercados nunca cerraron, y hacíamos cola y todos con la distancia, y como usted dice, con amor al prójimo, por supuesto las mascarillas, pero las iglesias no, durante un gran tiempo estuvieron cerradas. Pero también, pues, el tiempo es corto, profesor, pero quería preguntarle acerca de la relación de la política con la escatología. Por favor, no podríamos dejar de hacer esa pregunta, porque sé que la escatología estudia los eventos de los tiempos finales, ¿cierto? Sí. La parusía, ¿cuál es la diferencia de la escatología con la parusía y qué relación tiene esto con la política? Qué buena cereza el pastel, ¿no? Para irnos recontra. Por favor. Yo creo que son inseparables. Si usted, hay un historiador, uno de los historiadores más famosos británicos, llamado Crawford Greven, y él escribe sobre este tema. Escribe una historia de la política, pero desde la perspectiva escatológica, y cómo están intrínsecamente relacionados. Yo no puedo combinarlos, pero tampoco separarlos. Están necesariamente vinculadas. Lo que yo creo con respecto a escatología, es decir, lo que va a ocurrir en la parte del tiempo futuro, está directamente ligada con lo que yo creo con política. Si usted quiere saber qué es lo que una persona cree sobre teoría política, pregúntele qué es lo que cree escatología. Ese es un baluarte principal. Y el otro tiene que ver con antropología, con lo que cree sobre el hombre. Lo que nosotros creamos, lo que es el hombre, va a influenciar nuestra política. Si usted cree que el hombre es solamente un animal, con suerte, como los evolucionistas. Sí, eso es cierto, porque nuestra política viene mucho de la Revolución Francesa. Básicamente fue un copy-paste de la Revolución Francesa de la era de la Ilustración. Pero si usted piensa que el hombre es un animal evolucionado, que solamente debe preocuparse por su billetera, una antropología ateísta, va a tener una política. Entonces vamos a votar solamente por candidatos políticos que se preocupen por el aspecto económico. Y lamentablemente nuestra política es atea, en muchos casos, entre los creyentes, porque no nos damos cuenta de eso. Pero en la parte de la escatología están intrínsecamente ligados. ¿Por qué los reformadores o los puritanos, por ejemplo, planeaban con 6 generaciones? ¿Por qué pensaban en 100, 200 años? ¿Por qué fundar una universidad y comenzarla a construir el día de hoy si se va a terminar de construir en 50 años? Sí, creo que el mundo se va a terminar en 10. Porque lo que yo crea de escatología está completamente relacionado con mi política. Entonces, una catedral se construye en 6 generaciones. La primera generación pone las bases. La segunda generación pone la parte de arriba. Y es hasta la 6ª generación que termina de construir la catedral. Porque ellos pensaban en una escatología diferente. Y eso era lo que marcaba su teoría política. Nosotros tenemos una teoría política muchas veces que piensa que el Señor puede volver al día de mañana. No lo sé. O en el 2030 o la agenda globalista. No lo sé. Pero aún si el Señor fuera a venir al día de mañana, yo plantaría un árbol para mis nietos. Porque eso es lo que me corresponde el día de hoy. Y a menos de que nosotros en el Perú tomemos conciencia de que el siguiente gobernante no va a corregir todos nuestros problemas y no estamos votando por un Mesías, porque parece que cada vez que se presenta un presidente estamos votando por un rey. Y eso es lo que tenemos en el corazón los peruanos. No queremos un presidente, queremos un caudillo que nos arregle la vida. Queremos un leviatán. Pero a menos de que tengamos conciencia de eso, de que va a demorar generaciones y cambiemos un poco y reflexionemos en la parte escatológica, ahí es donde va a comenzar a cambiar nuestra política, porque están intrínsecamente relacionadas. Yo difiero de eso, porque el mismo versículo interpretado de maneras diferentes, de acuerdo a la escatología, te da dos actitudes diferentes hacia la vida. Por ejemplo, tú y yo estábamos hablando de la ideología de género y que nos dijo un señor,
el mal ya, Cristo viene, olvídate Sí, de eso, así ya no es. actúes. Ajá. Hay gente que dice, oye, el mal incrementará, pero vamos a luchar. La misma idea, Sí. con una visión de futuro diferente, da como resultado dos actitudes diferentes. Y eso pasó, ¿te acuerdas que nos decían Claro. en la iglesia? Pero si ya el mal, ya ahorita viene Cristo, ya para qué te preocupas Sí. del tema del... Y nos olvidamos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Ser sal y luz. Es un imperativo que siempre se mantiene presente hasta el final, hasta que el Señor venga. No es que solamente porque se presentan ya los hechos, no, entonces solamente era para este tiempo, sino es algo constante, que como cristianos nos hemos Claro, olvidado. las verdades no pueden cambiar, porque si cambiaran no serían verdades. Porque Así no es. sabemos la hora. No Sí, sabemos. sabemos. sabemos Pues el Señor nada. puede venir en 1000 años de ahora. Así es. Y esa era la esperanza de los La hora ni puritanos. el día. Esa era su esperanza. La esperanza era de que el Señor no sabían cuándo iba a venir, pero el Señor usaba medios, y uno de los medios era la iglesia, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros creo que debemos tomar conciencia, y no se enfatiza lo suficiente. Yo, antes de que tuviéramos hijos, yo le decía a mi esposa, hay que orar por nuestros nietos, porque creo que debemos tener esa visión a futuro en el Perú. ¿Cuál es la iglesia, o cuál es la nación, o cuál es el país que le vamos a legar a nuestros nietos? Debemos tener esa visión a futuro si queremos realmente comenzar a hacer algo ¿Qué le diferente. espera, profesor, no solo al Perú, sino a América en estos años? No lo sé. Yo creo que estamos en un tiempo de transición, y las decisiones que estamos tomando el día de hoy, estamos en medio de una guerra espiritual. De realidades, cuando hablamos de la política, debemos tener en cuenta, yo estudio y leo Leviatán, Hobbes, pero hay realidades espirituales, hay realmente potestades, y eso es algo que como cristianos debemos estudiar y ver, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes que no peleamos contra sangre ni carne, sino que hay realidades, y esas dos tensiones van de la mano. El Señor obra, pero hay realidades espirituales detrás de lo que hacemos. Hay potestades y oramos, nos preparamos, pero estamos en medio de un punto de transición, y veo el futuro con optimismo. Por eso, Amén. qué importante es que aquel cristiano, tu amigo que nos estás escuchando, si sientes este llamado, o nosotros que estamos ya en este camino, o nuestros congresistas también, algunos de ellos cristianos, importante la cobertura espiritual, importante ser responsables de cómo estamos delante de Cristo, cómo estamos viviendo. Pero ¿no? qué bonito desafío también, ¿no? Qué bonito desafío ser instrumento de Dios para algo así. Porque hay que entender que así tú no te metas con la política se va a meter contigo. Porque la política es omniabarcativa. O sea, los estados modernos están fundados en esa teoría contractual. Por eso a la Constitución se le llama contrato social. Va a querer abarcar Así todo. es. Si tú no influyes allí y no colocas y defiendes los cimientos cristianos y bíblicos allí, al final va a haber otros cimientos. Entonces, eso, queridos amigos, es lo que tenemos que tener en cuenta en un futuro. Ha sido todo por hoy. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Un placer estar con Y ustedes. lo comprometemos, aunque sea de forma virtual. ¿Dónde lo Para podemos ser seguir, parte. por favor? ¿Tiene redes sociales? Tengo una pequeña editorial, se llama Teología para Vivir. Teología y pueden para Vivir. seguirme allí en las redes, y un blog que se llama Semper Reformanda Perú. Entonces, en las redes sociales, y bueno, a través de mi Facebook y Twitter, con mi nombre, Jaime Con su Daniel nombre, Caballero. Jaime Daniel Caballero. Muchas Ya gracias, saben, profesor. amigos. Facebook. Muchas gracias. Sigan al doctor. Gracias. Hasta luego, amigos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Buen chao. día. Chao. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde.